Hay casos que caben en una sola línea seca de un informe policial, pero pueden ocultar mundos enteros, historias imposibles de comprender sin una mirada más profunda. Son casos donde, tras las fechas y los nombres, se esconden meses o incluso años de dolor silencioso e inadvertido. Verano de 2002. Las Cruces es un pequeño pueblo del sur de Nuevo México. No hay rascacielos, las calles son tranquilas y los vecinos se saludan en las tiendas. Parecería que este es el tipo de lugar donde nada malo puede pasar. Pero fue aquí donde ocurrió una tragedia que se convirtió en símbolo de cómo un sistema diseñado para proteger puede fallar. Se llamaba Brianna López, una niña de 5 meses que aún no podía caminar ni hablar, pero que ya estaba en el centro de una historia que cambió las leyes de todo un estado. Brianna nació en febrero de 2002. Los médicos dijeron que era fuerte, sana, receptiva al tacto y que se calmaba fácilmente cuando la sostenían en brazos. Su madre, Stephanie López, era una mujer joven de apenas 20 años. En fotografías de aquellos años se la ve distante, como si pensara en otra cosa. Su padre, Andy Walters, daba la impresión de un hombre con dificultades para controlar la irritación. El hermano menor de Andy, Steven López, solía estar en casa. Vivían en una casa vieja a las afueras del pueblo. Pintura descascarada en las ventanas, paredes descoloridas, muebles viejos y suelos que crujían a cada paso. Pero exteriormente se parecía a muchas otras casas cercanas. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, pero a finales de marzo, una enfermera de la clínica notó una marca en el brazo de la niña que parecía un moretón. La madre explicó que la bebé se había caído del sofá. La enfermera la creyó y no hizo preguntas innecesarias. Para mayo, aparecieron nuevas pequeñas marcas, un rasguño aquí y allá, una hinchazón allá. Los médicos ya no veían a Brianna con tanta frecuencia. Las visitas se volvieron escasas. Los vecinos a veces oían llorar a la niña, pero no interferían. En los pueblos pequeños se suele creer que no se debe molestar a las familias ajenas. En privado ocurrían cosas que nadie de fuera sabía. El ambiente familiar era tenso. Las peleas entre adultos eran frecuentes. A veces los gritos y el ruido podían durar horas. La niña podía llorar mucho tiempo sin ser atendida. A veces el trato era demasiado duro, no por malicia, sino por el cansancio, la irritación y la costumbre de creer que esto es normal. Pero para un niño pequeño, incluso esos momentos se convierten en un estrés que no puede explicar con palabras. El 13 de julio de 2002, hubo una pelea, ruido y alcohol en la casa. Esa noche, el estado de Brianna empeoró drásticamente. Por la mañana, dejó de responder al tacto. La ambulancia llegó rápidamente, pero los médicos se dieron cuenta de que ya no era posible ayudarla. Un examen médico reveló que la niña había experimentado situaciones que pusieron en peligro su vida no solo una vez, sino durante un tiempo. Esto significaba una cosa: había vivido durante mucho tiempo en condiciones de seguridad inestables. La policía arrestó a los 3 adultos. Los investigadores reconstruyeron el panorama de lo sucedido. Resultó que la madre apenas participaba en el cuidado de su hija, dejándola al cuidado de su padre o tío. Ambos hombres eran agresivos, especialmente cuando se consumía alcohol en casa. El juicio se convirtió en un caso de gran repercusión mediática. La fiscalía lo calificó como uno de los más difíciles de su práctica, no por los titulares, sino por la edad de la víctima y la duración de la peligrosa situación. El tribunal condenó a Andy Walters a cadena perpetua. Steven López recibió una larga condena por complicidad. Stephanie López fue declarada culpable de complicidad y complicidad. La pregunta principal para muchos es cómo pudo la madre no proteger a su propia hija. El examen demostró que no padecía enfermedades mentales graves. Comprendió lo que estaba sucediendo, pero no intervino. En 2007, Nuevo México aprobó una ley conocida extraoficialmente como Ley de la Bebé Brianna. Aumentó las penas por dañar a menores de 13 años, hasta cadena perpetua sin libertad condicional. La ley fue resultado directo de la indignación pública y de la constatación del fracaso del sistema de protección infantil. La historia de Brianna no es solo una tragedia. Muestra cómo pueden fallar múltiples niveles de protección. Los médicos detectaron señales de alarma,
pero no las reportaron. Los servicios sociales no verificaron las condiciones de vida de la familia. Los vecinos oyeron gritos, pero decidieron no intervenir. Todo esto se combinó para crear un vacío en el que una niña pequeña quedó sola y en peligro. El juicio de Brianna López fue uno de los más comentados en la historia del condado. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, activistas y ciudadanos comunes que acudieron no solo para observar, sino para asegurarse de que se hiciera justicia. La Fiscalía presentó una visión coherente de los hechos basándose en el testimonio de testigos, pruebas forenses y material policial. Se prestó especial atención a que las señales de un entorno inseguro aparecieron mucho antes del trágico día, y durante todo este tiempo nadie tomó medidas decisivas. El público exigió no solo un castigo severo para los perpetradores, sino también reformas que pudieran prevenir casos similares. Durante la audiencia, se congregaron frente al juzgado carteles con un solo nombre: Brianna. La gente dijo que no acudieron por curiosidad, sino porque sentían una responsabilidad personal por el futuro de los niños de su estado. La historia de Brianna López se ha convertido en una lección dolorosa pero poderosa para Nuevo México. Cuando su nombre quedó consagrado en una nueva ley, fue más que un simple paso legal. Fue un reconocimiento de que la sociedad debe responder con mayor rapidez y decisión. Su nombre ahora aparece no solo en las crónicas de tragedias, sino también en listas de reformas legislativas, líneas telefónicas de ayuda e iniciativas de voluntariado. Se ha convertido en un símbolo de que el cambio es posible, incluso si nace de un profundo dolor. Cada vez que un médico reporta circunstancias sospechosas, cada vez que un trabajador social visita a una familia antes de que ocurra un desastre, es una pequeña victoria, con su historia detrás. Para muchos neomexicanos, la ley de la bebé Brianna se ha convertido en un símbolo de despertar, un momento en el que la indiferencia dio paso a la acción. Y si bien no puede recuperar una vida perdida, puede salvar a quienes hoy están en peligro. El símbolo del cambio es un recordatorio de que incluso en las historias más difíciles, puede haber un punto donde algo mejor comienza, y nuestra labor es asegurarnos de que este retoño de esperanza no desaparezca, sino que siga creciendo, protegiendo a quienes aún están aquí. Ese fue el caso número 13. Una historia que permanecerá en la memoria, como advertencia y como llamado a la acción, porque a veces lo más importante que podemos hacer por quienes ya no están es proteger a quienes aún están.